Quiero hablar hoy de dar lo mejor a Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esa misma palabra en la versión Dios habla hoy dice: si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Darle a Dios las cosas primeras. Cuando nosotros le damos a Dios lo primero, Dios santifica el resto. Es como cuando usted en la mañana se levanta y da gracias a Dios y bendice el día, bendice lo que va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que ese primer comienzo en el día hace que todo el día, ¿sí?, fluya a bienestar suyo. Y entonces su vida, como está preparada, y aunque venga la tentación y aunque venga la prueba en el día, usted va a salir airoso de esa prueba y de esa tentación, porque usted ofreció lo mejor al Señor. Así que si le damos las primeras cosas a Dios, Dios santifica lo primero y hace que el resto de la promesa sea de bendición. La palabra bendición o la palabra primicia en hebreo es rechi, R-E-S-H-I-T, rechi. Significa lo primero o principio, que se refiere a las primeras partes de la cosecha. Significa una promesa por venir. Cuando nosotros traemos los primeros frutos al Señor, pues Él santifica esas primicias. Y dice la palabra que cuando Dios santifica lo primero, lo restante también será santificado. Entonces deben acordarse cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, oró bendiciendo esa primera porción. Y luego Dios multiplicó, el Señor multiplicó todo y fue santificado. Por eso usted cuando está desayunando o está almorzando o está comiendo, está bendiciendo los alimentos y Dios los santifica. Así que Dios santifica lo primero, lo restante también va a ser santificado. Una de las fiestas que celebró el pueblo de Israel después de la salida de Egipto se llamaba fiesta de las primicias. Tenía como propósito reconocer y celebrar la provisión de Dios sobre su pueblo. Ustedes deben acordarse cómo Dios libró a los primogénitos del pueblo de Israel de esas plagas que fueron lanzadas contra Egipto. Y cuando Dios libró a los primogénitos, era una señal de que Dios estaba con ellos. Entonces, ellos debían celebrar trayendo las primeras cosas al Señor, porque Dios es fiel con su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios es fiel con su pueblo? Ustedes se han dado cuenta, y muchos han aprendido el principio de las primicias. Y pues no solamente voy a hablar de la parte material, sino de la parte espiritual. Pero en el campo, el campesino, el que sabe cómo es la cosecha, pues cuando nace el primer becerro que tiene allí, dice: estos son las primicias. Y bueno, lo lleva a la iglesia, lo entrega allá. Y dice: estas son las primicias, los primeros frutos. O la primera parte que coge en su bulto, quizás
su primer bulto de papa, dice, bueno, yo quizás no puedo venderlo, pero puedo llevar ese bulto, ¿sí?, ahí a la casa de Dios y ellos lo van a repartir entre los pobres, o llevo el dinero, ¿sí?, para repartirlo entre los pobres. Una vez al frente, estábamos allí, cuando la iglesia estaba al frente, y un hermano tenía una cosecha de arveja, ¿sí?, y su primer bultico de arveja lo trajo y lo entregó al Señor, sabiendo que su demás cosecha que iba a tener iba a ser de mucha bendición. ¿Sabe que también he recibido tomates? ¿Sí? Me han dado tomates, las primeras tomaticos que salen de la planta, los han traído también y los han ofrecido al Señor como primicias. Y eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Génesis se presenta la primera ofrenda, que fue antes de la ley de Moisés. En el principio, en Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La Biblia dice que Abel trajo lo mejor, lo primero, y Dios vio con agrado esa ofrenda. Qué bueno que nosotros podamos dedicar al Señor con gozo y con alegría las cosas que hacemos, nuestro diario vivir, nuestro trabajo, el estudio, la labor que desarrollamos, y decimos: Señor, tú te glorificas en todas las cosas que yo hago. El Señor le dijo al pueblo de Israel allí en Éxodo capítulo 13 versículo 11, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer animal nacido, o todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás tu cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Como el hijo no lo podría sacrificar, ofrecía un cordero en vez del hijo, ¿sí? Lo redimía. Y lo mismo hacía con los animales, como el burrito y eso. No lo podía ofrecer a Dios, porque debía ser dentro de los animales que el Señor había determinado que eran como limpios y que se presentaban a Dios. Entonces ofrecía, ¿sí?, un corderito, o según la ofrenda que se estaba ofreciendo, se podía ofrecer una tórtola o algún otro animal, ¿sí?, y que el Señor les decía que deberían ofrecer. Dice: ofrecerás. Qué bueno que a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender cómo Dios nos quiere bendecir. Dile, hermano, Dios te quiere bendecir. ¿A cuántos quiere bendecir el Señor? Diga: a mí, a mí. ¿Y cuántos están siendo bendecidos? Amén. Tiene que profetizarlo, tiene que creerlo, tiene que decirle: Señor, gracias, tú me estás bendiciendo. Amén. Así que como Dios nos enseña a obedecer y a entender los propósitos de Dios para mi vida, las promesas de Dios son vigentes. Dile, hermano, están vigentes, están para hoy. Pero la prioridad número uno en mi vida debe ser Jesús. Él debe ser. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo va a girar alrededor de Él. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay un resultado, dice: y serán llenos ¿qué? Tus graneros con abundancia, y tus lagares
rebosarán de mosto. El propósito de dar los primeros frutos al Señor es para agradecerle al Señor. Es un acto, es expresar el agradecimiento al Señor. En el Nuevo Testamento se habla también en una forma espiritual, cuando el apóstol Pablo en Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo toma nuestra vida y eso que Él hace en nosotros se convierte también en una primicia dentro de nuestra vida. Y si las primicias son santas, todo lo demás va a ser santo. En el Nuevo Testamento habla como Jesús, como el primogénito. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, el primogénito de la creación. Cristo es la primicia de los que han muerto. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo habla de que Cristo es las primicias de los que han muerto en el Señor. Dice Cristo las primicias. Y luego entonces los que han de resucitar en Cristo en su segunda venida. Cuando Cristo es la primicia y nosotros estamos en Cristo, sucede algo maravilloso y algo extraordinario en nuestra vida que aún no lo podemos comprender, o quizás si lo podemos comprender, aún el mundo no lo puede entender, pero nosotros sí lo podemos entender, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que si nosotros estamos en Cristo, ¿qué dice? ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Empieza a suceder en nosotros el milagro de lo que es las primicias en Cristo. Si Cristo es lo primero y nosotros estamos en Cristo, entonces nuestra vida también es santificada. ¿Puede decir amén? Amén. De un aplauso al Señor. El apóstol Pablo habla de Cristo como la primicia de los que mueren, pero también la primicia de los que resucitan. Debemos recordar que Dios desea ser el primero en nuestra vida y en nuestras labores. Que Él desea que le demos a Él lo primero, lo mejor, lo escogido del fruto de nuestras manos, del resultado de nuestra labor. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, ¿quién es nuestro amo y quién es nuestro Señor? ¿Sabe que para algunos el amo y el Señor es la empresa de energía de Bogotá, o la empresa de alcantarillado de Bogotá, o la empresa de telefonía celular? Porque lo primero que usted saca de su sueldo es para pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del celular, el recibo de no sé qué. Y entonces su Señor, ¿quién es? A quien le está pagando. ¿Y sabe qué? Él no le va a recompensar. Si usted no le paga la luz, le corta la luz.
Si no le paga el agua, le corta el agua. Pero si Dios es lo primero, ¿qué va a suceder? Él le va a dar, como dice aquí la hermana Lolita, Él le va a dar para pagar la luz, el teléfono, el agua y esto. Pero cuando el Señor mío se convierte, que lo primero es entonces el servicio público, el pagar la universidad o el pagar el mercado o en pagar todas las cosas, el señor de la tienda, por más que quiera, le puede fiar, pero luego dice el Señor, págueme porque no le voy a volver a fiar si usted no me paga. Pero Dios recompensa, Dios bendice cuando Él es lo primero. Dile al hermano, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6:33? Más busca que, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas serán ¿qué? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces dile al hermano, si lo crees, ¿por qué no lo estás haciendo? Dile. ¿Ah? Él es el Señor. Si entendiéramos todos los principios de la bendición de Dios, hermanos, ¿sabe qué? Las naciones y los pueblos vivirían en abundancia y no habría escasez. El pueblo de Israel, ¿cuántos han escuchado el pueblo de Israel? A ver, ¿cuántos han escuchado de eso? ¿Y cuántos han escuchado que es una nación muy poderosa y que tiene mucho dinero? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Es así? Ay, pero es que es una nación chiquita, así como el barrio Kennedy o no sé qué, o por aquí Bogotá, etcétera, ¿no? Pero en el mundo son los dueños de los emporios industriales más poderosos de la tierra. Porque ellos aprendieron el principio de las primicias. Porque ellos aprendieron también a rendir adoración a Dios. Es una devoción lo que ellos tienen. Cuando ellos van a leer la Torá o lo que tienen allí, sacan los rollos. Y eso es algo tremendo para ellos, es un respeto, es una autoridad para ellos. Y aunque algunos dicen, bueno, pero es que ellos crucificaron a Cristo y aún están esperando el Mesías y muchas cosas por allí. Pero a pesar de eso, su vida se fundamenta en Dios y Dios dice, ese es mi pueblo escogido. Y Dios quiere bendecirnos. Diga conmigo, Dios quiere bendecirnos. Pero el Señor espera que nosotros lo honremos con todas las cosas, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en el estudio, con nuestro dinero, con nuestro tiempo. Dios le habló a Samuel y le dijo, primera de Samuel 2:30, la segunda parte del texto dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. Y la segunda parte no es para nosotros. Si Dios es lo primero en mi vida, todo lo que haga lo voy a hacer con gozo, lo voy a hacer con alegría, lo voy a hacer con sacrificio, porque siento que si a pesar que es un sacrificio, siento que va a ser una bendición para mi vida. Por lo general siempre tenemos excusas para no darle lo primero al Señor. ¿Y sabe cuál es la excusa? Ay, no, es que la verdad es que el dinero no me alcanza. La verdad es que
yo no tengo tiempo. Es que usted viera, pastor, es que a mí me toca trabajar duro de lunes a domingo y no tengo tiempo para ir a la iglesia. La verdad es que me cuesta levantarme temprano porque es que a mí me gusta dormir mucho, ¿sí? La verdad, pastor, es que yo empiezo a leer la Biblia y me duermo en el primer versículo cuando empiezo a leer. La verdad es que tal y siempre hay una excusa para no hacer las cosas lo primero al Señor. Nos cuesta a veces levantarnos a orar, arrodillándonos postrándonos sobre nuestras rodillas y clamando a Dios, pero cuando lo hacemos y nos levantamos de orar, sentimos la presencia de Dios y sentimos que Dios está bendiciendo mi negocio. Dios es lo primero. Diga conmigo, Dios es lo primero. En este año 2024, Dios está empezando a tener una bendición al Señor, pero si dice la palabra, si tú me honras, yo te bendeciré. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando mi vida es ofrecida, cuando yo ofrezco mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto racional, estoy diciendo mi vida la ofrezco a ti, Señor. La verdad es que tenemos algunas cosas equivocadas en nuestra vida y muchas intenciones, y aunque puedan ser muy buenas, pueden estar muy equivocadas. Y claro, uno dice, bueno, yo voy a estudiar, me voy a hacer profesional, porque es que si yo soy un profesional voy a ganar mucho dinero. Y algunas personas aún los he escuchado retándome, diciendo, yo le voy a demostrar a usted que cuando yo estudie y sea un profesional, yo voy a ser una persona importante y voy a ganar mucho dinero. Y los he visto graduándose y luego sin empleo. Porque su motivación es equivocada. Porque no es lo primero la profesión o el máster o lo que usted quiera hacer para ganar más dinero, sino mi provisión, ¿quién es? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra. ¿De dónde viene? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi provisión. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo, ¿qué? Me recogerá. Pero también dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. ¿Lo ha visto usted? ¿Quién lo ha visto aquí? Levante la mano. ¿Quién lo ha visto? Un justo desamparado. ¿Quién lo ha visto? ¿No lo ha visto? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al contrario se ve la bendición. No está desamparado. Está siendo bendecido. En todas las cosas Dios debe ser primero. Pero lo primero es mi amigo, mi amiguis querido. Yo nunca te voy a dejar, amiguis o amigo. Tú vas a hacer toda la vida mi amigo. Y entonces el primer consejo es ¿de quién? Del amiguis.
lo que diga mi amigo. Pero ¿quién es el amigo? El mejor amigo. Cristo es el mejor amigo, diga amén. Pero la Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A veces pensamos que eso es fácil, ser amigo, pero Él desea que ser amigo de nosotros, pero si hacemos lo que Él nos manda. Y qué bueno que Él sea mi Señor. Como dijo el apóstol Pedro, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y aunque podemos estar hablando muchas cosas de los bienes materiales y de cosas y de cómo Dios bendice nuestra casa en abundancia, porque esto es abundancia. En otros países no hay nada de estos, en otros países donde hay hambre, ni lo conocen, dice por aquí. Mi padre decía algo y lo recuerdo cuando lo predicaba. Decía, hermanos, somos bendecidos. En la esquina tenemos las vaquitas, decía él. ¿Sí? No tenemos que llegar a ordeñarla porque ya la leche está listecita ahí, ya ha sido ordeñada. Las papitas están ahí en la esquina. No tenemos que ir al campo a cosecharla porque ya están ahí en la esquina. Es una bendición, amén. Dios bendice de una manera especial. Hoy queremos entregar las primicias, presentar los primeros frutos al Señor. En Levíticos 23:10 hay una ordenanza, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Habla aquí de una porción. No está diciendo tiene que entregarle toda la cosecha. ¿Sabe que hay lenguas malintencionadas dentro de las personas que quieren criticar la iglesia del Señor? Dicen, no, es que ya tengo que entregarle todo al pastor y tengo que darle todo. Aquí en esta iglesia no sucede eso. Al contrario, queremos bendecir las familias. Amén. Cuando hay familias que no han tenido con qué comer, hemos suplido también de una manera, sí, mercado y esto, pero no es que nosotros como pastores lo hicimos, sino los hermanos que han dado, de eso mismo hemos dado también para la bendición de otros que no tienen para comer. Y la gente habla. Pero dice aquí que dar la porción. Lo primero. Si es una cosecha de trigo, entonces cortan el manojo, primer manojo, dice esto va entonces para la casa del Señor. Los primeros frutos, dice aquí. Habla de una porción, no de toda la cosecha. Ahí en Deuteronomio 26:10 dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Dar las primicias al Señor. A veces nosotros pensamos que las primicias se deben dar solamente al principio del año. Pero primicias tiene que ver con lo primero que usted hace. Si de pronto usted tiene un negocio y usted dice, bueno, hoy vamos a abrir un negocio y lo que el Señor, lo primero que yo venda se lo voy a entregar al Señor. ¿Sí?
Y entonces le ofrece eso al Señor como primicia. Y dice que si eso es así, la raíz es santa, todo lo demás va a ser santificado. Amén. Hay que entender el principio de lo que es la bendición de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios quiere que nosotros seamos ordenados. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos ordenados? ¿Sí? Tal vez quizás luego, algún momento, podamos tener un seminario de lo que es manejar nuestras finanzas, porque muchas veces ni siquiera sabemos manejar nuestras finanzas, ni hacer un presupuesto, ¿sí?, de gastos. Y la que pasa es que hoy en día, como hay unas cosas que casi las regalan, digo casi las regalan, pero es una mentira, ¿sí? Porque los llaman y dicen: ay, Señor, usted ha sido merecedor de un cupo, ¿sí?, de un crédito por 20 millones de pesos para que compre lo que quiera, libre inversión. Y le hacen llegar a la casa la tarjeta, tranquilo, le llega. Y usted empieza como loquito y se va al centro comercial y entonces escucha el mensaje de que hay una subasta y una cosa y que hay rebajas del 50% y usted sale corriendo para el negocio. Y entonces usted ve el computador, 50% de descuento. ¿Cuánto vale? 1,5 millones. Y si le están rebajando de 3 millones de pesos. Pero la verdad es que comercialmente puede estar costando 1,5 millones de pesos, pero a usted le hacen comer el cuento y rápidamente usted paga con la tarjeta. Y al mes, ¿qué pago? La tarjeta, el recibo de teléfono, la luz, el agua, y si no pago el agua, mi esposa me pone el moninillo en la cabeza. ¿Y la comida? Entonces le toca dar para la casa y luego vienen entonces los embargos y los del sueldo y la casa y todo eso y eso me sucedió a mí por no saber manejar las tarjetas. Mejor dicho, es que es mejor no saber manejarlas, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros seamos austeros en las cosas que gastamos, porque la Biblia dice: no gastéis, ¿cierto?, en lo que no es pan, en lo que no sacia. Y entonces queremos el televisor más grande que esta pantalla para ver el mundial de fútbol, y ay, que yo tengo que comprar. Y compra usted el televisor más grande, ¿sí? Yo no sé, yo creo que nosotros no hemos comprado televisor en mucho tiempo, ¿sí? Alguien ha comprado una nueva y nos regala la anterior, ¿sí? Entonces, pues bueno, que venga. Porque a veces nos preocupamos por eso, que sea eso lo más importante. Pero no manejamos bien el dinero cuando es para el Señor. ¿Sabe que hay misioneros, evangelistas y muchas personas en los campos que no tienen que comer, que están predicando el evangelio, que han dejado sus casas, se han ido con sus hijos, hermano, a lugares donde ni siquiera hay agua, a predicar el evangelio? Conozco comunidades ahí en el Amazonas, y gracias a los hermanos que dan para el fondo misionero, porque nosotros enviamos ofrendas misioneras al Amazonas y ellos dicen: gracias, pastor, gracias. Entonces ellos se comen allí la fariñita, la yuca, el pescadito que cogen del río Amazonas, y viven así y comen hasta mico. Pero nosotros pensamos que no podemos bendecir. Nuestras ofrendas misioneras para los misioneros que están en esos lugares. Podemos enviar una ofrenda misionera, pero nuestro presupuesto se gasta en muchas cosas millonarias, pero quizás cuando vamos a dar la ofrenda al Señor, damos quizás lo que nos sobra.
Y entonces usted mete la mano muy profundo al bolsillo, y en lo muy profundo del bolsillo están las monedas. Y usted saca las monedas y dice, y los hermanos que cuentan aquí las ofrendas, son hartas las monedas, ¿cierto, hermano? Son muchas las monedas, ¿cierto, hermano Bernardino, hermano Héctor? Son muchas las monedas, porque siempre está al fondo. Y es como automático eso. ¿Sí? Pero no pensamos que agradamos a Dios con nuestras ofrendas. La Biblia dice que nosotros mismos somos entregados a Dios como las primicias al Señor. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando nacimos de nuevo, nos convertimos automáticamente en primicias de su creación. Y la Biblia dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Así que nos convertimos, cuando nos convertimos al Señor, cuando le hemos aceptado como el Señor, el Salvador de nuestra vida, nosotros mismos somos entregados como primicias al Señor. Y si las primicias son santas, todo lo demás, ¿qué? Es santo. Quiero leer varios versículos, o por lo menos mencionarlos. Proverbios 3:5, pero no están aquí en la pantalla, pero dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová, así está, vea, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe? Eso es confiar en Dios. Es reconocerlo en todos nuestros caminos. Es temer a Dios. Ahí en el versículo 9 dice que honre al Señor con todos los bienes. Dice allá: honra al Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos tienen una despensa en su casa? Una despensa, un lugar donde meten las frutas, el mercado. ¿Cuántos tienen? Amén. Bueno, siempre hay un lugar donde meter las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Pues cada vez que usted abra la despensa, va a ver que siempre hay bendición. Cuando el mercado se va acabando, mi esposa dice: mire, esa nevera está vacía. Hay que hacer mercado. Y pues uno, ya, bueno, vamos. ¿Sí? Hay que hacer mercado. Pero la Biblia dice eso, que rebosarán de mosto. Habrá abundancia, y el mosto habla de gozo, y habla de alegría, y habla de bendición. Pero hay algo que Dios quiere que hagamos, y dice la Biblia allí también que Dios endereza, ¿cierto?, nuestra vida. Pero hay algo que Dios quiere que no hagamos: es apoyarnos en nuestra propia prudencia, en no ser sabios en nuestra propia opinión. Y no voy a preguntar cuántos son sabios en su propia opinión, porque siempre queremos ganar en una pelea o en una discusión. No, es que yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y ahí se enfrasca la pelea entre los esposos, entre los hijos, entre el dueño de la tienda, entre el del bus, entre el que atiende allá el mostrador, etcétera, porque pensamos que nosotros tenemos la razón. Pero aquí hay 4 promesas para nosotros. Lo primero es que Dios endereza nuestra vida, porque Él dice en el versículo 6:
reconócelo en todos ¿qué? Tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Lo segundo es que Dios sanará en nuestro cuerpo, porque dice la Biblia, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, hay promesas aquí. Endereza nuestra vida, Dios sana nuestro cuerpo. Lo tercero es que Dios llenará nuestra vida con abundancia, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y lo cuarto, llenará nuestra vida con alegría y felicidad. ¿Sabe? El vino representa el gozo, la alegría, y los lagares rebosarán de mosto y de alegría. En esta mañana le damos gracias a Dios por esta palabra, pero aprendamos a entregar lo mejor al Señor, su propia vida, su corazón. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entreguemos nuestro corazón al Señor. Dejemos que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea mi Dios. ¿Sabe que en los libros de finanzas de la libertad financiera hay una figura que colocaron allí como una figura? Dice: cuando usted le da el 10% al Señor, hay abundancia. Pero cuando usted se come el 10% que es del Señor, entonces hay una boca así grandota. Dice: se come todo el 100%. Porque no le damos lo mejor al Señor. Y es que nosotros hemos pensado que nosotros le damos al Señor. ¿Cuántos han pensado eso que le damos? Nosotros no le damos. Él nos da a nosotros. ¿Cuántos saben que nos da a nosotros? Del 100%, Él se queda con el 10%, porque es de Él. Pero el 90% nos lo da a nosotros. Es el socio mejor que tenemos. Cuando usted tiene una sociedad, usted no dice: no, es que yo me conformo con el 10 y mi socio el 90%. ¿Sí? No dice: vamos a hacer aquí una sociedad igualitaria, hermanito. ¿Sí? Pero el mejor socio que tenemos no solamente nos da el 90%, nos da el 100%, porque la Biblia dice que al 100 por 1 al que siembra. Amén. Así que es bendición cuando le damos lo mejor al Señor. Si usted le da su tiempo al Señor, el Señor lo va a bendecir también con su tiempo. Cuando usted le da su familia, le entrega su familia al Señor, le dice: Señor, le entrego mi familia a ti, Señor. Su familia va a ser bendecida. Su familia va a querer caminar con el Señor. Su familia va a dedicar su vida al Señor. Cuando usted dice: Señor, yo entrego, Señor, mi matrimonio a ti, el Señor va a ser el que va a manejar allí su matrimonio. Todo lo entregamos al Señor. Dile al Señor que usted este año va a aprender también a manejar bien sus finanzas y decir: Señor, yo separo lo que te pertenece a ti. Sabes, a veces damos cualquier cosa al Señor, cualquier cosa. Y no es así bíblicamente. La Biblia le dijo allí en Malaquías, el Señor le dijo al pueblo: todos ustedes me han robado. Y el pueblo preguntó: ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor le dijo: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Él le dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y hay allí algo bien importante que el Señor nos dice en Malaquías 3:10. Dice: y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Qué tremendo que nosotros, sí, reprenderé por vosotros al devorador.
Porque ahí está el secreto. Dice, voy a reprender al devorador por vosotros. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento y que podamos entregar al Señor. ¿En qué te hemos robado? Terrible eso. Y luego dice, malditos sois con maldición. Qué terrible eso. Porque toda la nación me habéis robado. Y la nación dijo, ¿qué te hemos robado? Vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Traed todos los diezmos a la folí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Póngase de pie en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Sabe, hermano, lo que yo he predicado hoy no es asunto mío. Está en la Biblia. Y yo quiero obedecer lo que está en la palabra del Señor. Ordene su casa, ordene sus finanzas, ordene su negocio. Pero dele lo mejor al Señor. Mientras que usted hace algo, un momentico, hermano, baje sus manos un momentico. Yo tuve una empresa y como yo era gerente de esa compañía, teníamos 4 socios. Me propuse dar el diezmo de la empresa, el 10%. Y la empresa empezó a ser bendecida grandemente. En una reunión de asamblea, los socios me preguntaron qué era eso. Le dije, ese es el diezmo. Ellos dijeron, no estamos de acuerdo que usted saque ese dinero de la compañía. Bueno, yo dije, voy a seguir dando mi diezmo. Me pertenece a mí mi porción. ¿Y sabe qué pasó? La empresa quebró en poco tiempo. Se cerraron las importaciones. Los dueños de las compañías no tenían que vender. Y la empresa quebró. Porque dejamos a Dios a un lado. Denle lo mejor al Señor. Levanta tus manos. Señor, gracias.